Buenos días para todos, Dios les bendiga. Esta mañana es una mañana especial en la cual amanecemos con vida y damos gracias a Dios por todas sus bondades, damos gracias a Dios por sus misericordias, porque Él es bueno y para siempre es su fidelidad. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 y leemos del 35 en adelante. Marcos capítulo 4 del 35 en adelante. Dice la palabra de Dios: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que damos gracias a Dios por todas sus bondades, por sus misericordias. Oremos al Señor en esta preciosa mañana. Demos gracias porque Él es bueno con nosotros, por su fidelidad, por su grande misericordia, porque sus maravillas son para siempre. Señor, gracias en esta mañana por amarnos, por sostenernos, por ser fiel y por todas las bondades preciosas que tú tienes para con nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, por los alimentos, por la bebida, por el techo, por la familia. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú nos sostienes, gracias porque no hay otro como tú tan maravilloso, tan fiel y tan justo. Grande y misericordioso eres tú. En esta mañana es mañana en la cual podemos alabar tu nombre, mañana en la cual podemos glorificarte, mañana en la cual podemos decir que este es el día que hizo el Señor. Un día de alegría, un día de gozo, aunque el mar sea traspasado, aunque las montañas sean traspasadas al mar, aunque todo suceda, Señor, y tú, Señor, siempre estarás con nosotros. Rogamos que tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia siempre esté en nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias porque tú eres fiel, porque tu misericordia nos sostiene, gracias porque tú eres maravilloso. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana porque tú eres nuestro Dios. Nadie, Señor, nos podrá separar de tu mano y tu gracia preciosa siempre estará con nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Gracias por darnos una vida nueva. Gracias por las bondades que tienes para con nosotros. Te damos el reconocimiento, te damos el honor y la alabanza porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres el Dios poderoso, el Dios maravilloso, el Dios eterno. Toda la alabanza pertenece solamente a ti, toda la gloria pertenece solamente a ti. En este día, Señor, reconocemos tu fidelidad, reconocemos tu misericordia. Eres tú quien sanas a los enfermos, eres tú quien pones tu mano preciosa sobre los enfermos, eres tú quien tienes el control de todas las cosas. Por eso nos rendimos a ti, rendimos el reconocimiento, rendimos la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, a darle gracias porque Él es bueno con nosotros, porque para siempre es su fidelidad. Eres mi roca de salvación, la fuerza de mi existir, mi esperanza.
misericordia, porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu fidelidad y tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y por eso podemos cantarte y alabar tu nombre, Señor. Rey.
damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno. Gracias porque tú nos sostienes según tus misericordias, según tus bondades. Damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Damos gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Se cayó como un momentico la conexión, pero volvió otra vez a... Vamos a la palabra de Dios, a Marcos capítulo 4. Y leemos del 35 al 41. Fue el capítulo que leímos ahora en un momento. Dice Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Es muy conocido por nosotros. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Todos los seres humanos tenemos temor a diferentes cosas, en un grado o en otro. Y es increíble la cantidad de fobias que nosotros sentimos, pues todos tenemos un instinto de fábrica dado por Dios, y es la conservación. Y este puede ser muy útil en situaciones de peligro y es muy característico en nosotros los seres humanos. Si nosotros llegásemos a conocer a una persona que no le tiene temor a nada, y cuando hablamos de no tenerle temor a nada es de no tenerle temor a nada, pues nosotros pensaríamos que esa persona no está bien, porque todos de una u otra manera tenemos temor a alguna cosa. Algunos a las alturas, otros a la oscuridad, algún animal, alguna enfermedad. Bueno, todos tenemos nuestras fobias y nuestros temores. En este mundo dañado por el pecado, son muchas las cosas que amenazan nuestro bienestar y nuestra propia vida. Así que el temor no es malo en sí mismo, pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente ante aquello que nos atemoriza. Hay personas que se paralizan frente al temor, otros que terminan haciendo lo que no deben hacer, y muchos ante el temor son arropados por la incredulidad, aún siendo cristianos. Tenemos temor a una enfermedad, tenemos temor a la soledad, tenemos temor a la vejez, tenemos temor a la escasez, tenemos temor a un accidente, a ser robados, a algunos animales, a algunos insectos, a ser heridos por otras personas, al futuro, a la muerte, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos catalogar en una hora los temores que tenemos los seres humanos, creo que no acabaríamos, pero traté de abarcarlos todos para que ninguno quede por fuera. Este pasaje está aquí para enseñarnos acerca de Jesús y cómo nosotros debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en cualquier tipo de peligro o en cualquier tipo de aflicción. Del verso 35 al verso 36 dice: en aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca había también otras barcas. Jesús estaba cansado de un día de predicación, de un día de milagros, y decide ir al otro lado del mar. Y dice la palabra que ya era de noche, ya estaba oscuro. Al otro lado, las ciudades no tenían tanta gente. Jesús quería estar un poco lejos de la gente porque en su humanidad estaba cansado. Dice allí el mar de Galilea. En realidad es un lago de agua dulce de 20 kilómetros más o menos de largo y de 12 kilómetros de ancho. La superficie del mar de Galilea está a unos 210 metros bajo el nivel del mar, y este es el lago más bajo del mundo. O sea, está no en el nivel del mar, sino más abajo del nivel del mar.
Vamos a ver tres escenas en medio de la tormenta. Tres escenas en medio de la tormenta. Primera escena, una tormenta repentina y un Salvador exhausto. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. La palabra griega allí aparece como mega huracán. Cuando dice tormenta, la palabra griega aparece como mega huracán o una tormenta tan fuerte. Las olas eran tan altas y tan fuertes que casi volteaban la embarcación. Se estaban llenando de agua con mucha rapidez. Los discípulos estaban en un serio problema. En una tormenta de esta magnitud y con el mar tan agitado, es imposible que un nadador experto estuviera a flote por mucho tiempo si la barca se llegaba a voltear. Lo único que los mantenía con vida era que estaban en la barca, pero esta barca se llenaba de agua y estaba a punto de voltearse. Ellos están a punto de perecer y el Señor está durmiendo. El Señor parece estar ajeno a la situación de ellos. Estaba como... Ustedes han visto las películas de Superman. Superman cuando le ponían kriptonita, ¿cierto? Cuando a Superman le ponen kriptonita, simplemente es un humano más. Parecía como Superman rodeado de kriptonita. Ellos llevaban al Señor Jesús en la barca, pero el Señor Jesús estaba dormido. Era tal el cansancio en la humanidad de Jesús que ni los gritos de los discípulos, ni el sonido del viento, ni los sacudones de la embarcación lo despertaban. La palabra de Dios nos dice que Jesús era 100% humano, 100% Dios, y en su humanidad estaba cansado de un día de trabajo, y dice la palabra que él era humano, pero nunca pecó. Jesús no se estaba haciendo el dormido. Jesús no estaba ahí con los ojos así como cuando nosotros nos hacemos a veces los dormidos con el niño. A veces me pasa con el perro que me hago el dormido para que el perro no venga a saludarme, me hago el loco y como que entrecierro los ojos. Jesús no estaba ahí a ver cómo los discípulos reaccionaban. Jesús estaba profundamente dormido, en su humanidad estaba descansando. Los discípulos, aunque eran expertos en el agua, sabían que en esta ocasión su pericia de marineros no les serviría de mucho. Era una situación difícil y una situación desesperante. ¿Alguna vez te has sentido así, en una situación difícil y desesperante? Estás en medio de un problema y tu capacidad de resolverlo llegó a su límite. Y Jesús parece estar haciendo otra cosa. ¿Te sientes inútil y desamparado? Así se sintieron los discípulos aquella noche. No olvidemos que no fueron ellos los de la iniciativa de cruzar al otro lado. Fue Jesús quien les dijo, vamos al otro lado. Así que es Dios por su decreto quien permite todas las cosas. Dios levanta este mega huracán para enseñarles algo acerca del poder y de la autoridad del Señor Jesucristo. De hecho, ahí encontramos más adelante 4 parábolas en el Evangelio de Marcos tocantes al reino de Dios. Y seguido a esto, 4 historias que nos muestran el poder y la autoridad de Jesús. Su poder y su autoridad sobre la naturaleza en esta ocasión. Pero también en el capítulo 5, allá adelantico, su poder y su autoridad sobre los demonios, sobre las huestes espirituales. Capítulo 5 del 1 al 20. En el capítulo 5 del 21 al 34, su poder y su autoridad sobre las enfermedades. Y en el capítulo 5 del 35 al 46, su poder y su autoridad sobre la muerte. Los discípulos habían recibido instrucciones verbales acerca del reino de Dios. Esta tempestad fue cuidadosamente diseñada y cuidadosamente permitida por Dios para que los discípulos pusieran en acción lo que habían aprendido de Jesús. Alguien dijo, cuando tú le hablas a una iglesia,
Todos los que están en esa iglesia acaban de pasar por una tormenta, están pasando por una tormenta o van a pasar por una tormenta muy pronto. Dios a veces nos lleva a pasar por huracanes en esta vida y tormentas. Y es en esos momentos donde nosotros podemos pensar que Dios no nos ama. O somos tentados a pensar que Dios nos está castigando por algo malo que hemos hecho. O nos olvidamos que Él está sentado en su trono y gobierna todas las cosas. A veces no necesitamos circunstancias tan dramáticas para sentirnos de esta manera. Nuestro Dios es el Dios de las tormentas grandes, pero nuestro Dios también es el Dios de las tormentas pequeñas. Debemos pasar por ellas para fortalecer nuestra fe. Cuando Dios forma nuestro carácter, Él lo forma en medio de las tormentas y de las dificultades. ¿Cuál es la forma más segura de ser bueno en un deporte? ¿Cuál es la forma más segura de ser bueno en un deporte? ¿Aprendiendo las reglas del juego o jugando? Pues diría que las dos, ¿cierto? Aprendiendo las reglas del juego y jugando. Porque tú puedes saberte las reglas del juego, pero no jugar el juego no te va a hacer bueno en ese deporte. Tú puedes leerte un manual escrito por Lionel Messi, pero si no juegas al fútbol, simplemente será mera información. La única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Lo mismo ocurre con la Biblia, con la teología, con la palabra de Dios. Dios quiere que le conozcamos íntima y personalmente. A veces nosotros decimos, Señor, quiero conocerte más. Y Dios nos mete en un problema y pasamos por un problema. Y Señor, ¿por qué este problema? Y el Señor dice, usted no me quiere conocer más, búsqueme y va a recibir mi respuesta. Y de hecho usted lee el libro de Jueces y dice que el pueblo de Israel, este pueblo recibía castigos, venía un opresor, ellos clamaban a Dios, Dios los libertaba, pero ellos volvían y se apartaban de Dios, volvían y clamaban y era un círculo vicioso. Pero es en medio de la aflicción que se busca a Dios, porque muchas veces cuando estamos en medio de bonanza no buscamos a Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en Él no como una mera teoría, sino en realidad con nuestro corazón. Nosotros debemos leer la Biblia y buenos libros de los atributos de Dios, eso es extremadamente importante. Pero todo este conocimiento será verdadero conocimiento cuando lo aplicamos en medio de las tormentas. Y cuando hablo de las tormentas podemos figurarlo como las dificultades de la vida. Porque lo que tenían los discípulos en ese momento era un problema, era una dificultad que ellos tenían, esa tormenta. Esto fue lo que los discípulos no hicieron en esta noche. Entonces, primer punto, 3 escenas en medio de la tormenta. Primero, una tormenta repentina y un Salvador exhausto. Segundo, un grupo de creyentes en pánico, en incredulidad y con insolencia. Verso 38. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Este cabezal era una especie de cojín hecho de piel donde los marineros descansaban y donde los marineros dormían. Fueron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Son esos momentos de incredulidad que nublan los ojos de la fe y nos lleva a actuar con insolencia. Se dejaron controlar por el temor a tal punto que perdieron la perspectiva por completo. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como que estaban regañando al Señor Jesús, ¿cierto? Y el Señor les podría haber dicho, pues ustedes no son los expertos en el agua, yo solamente soy el maestro. Pero el Señor tenía cuidado de ellos. Y por otra parte acusaron a Jesús de manera insolente de no tener cuidado de ellos. ¿No tienes cuidado?
¿No te importa? Debemos mostrar una fe sumisa al Señor en medio de las dificultades de la vida. A veces los cristianos son muy sumisos ante Dios cuando todo va bien. Pero cuando tal vez llega una enfermedad, tal vez la pérdida de un familiar, tal vez escasez económica, tal vez una enfermedad a un familiar cercano y tantas dificultades que podemos tener, tal vez la pérdida del empleo, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida y que podemos catalogarlas como tormentas o como huracanes. Así que la frustración y el miedo los llevó a reprochar a Jesús y decirles: tú no tienes cuidado y amor de nosotros, tú no tienes cuidado de nosotros. Cuando el miedo nos controla, perdemos nuestra teología. Cuando hablo de la teología es de lo que conocemos de Dios, de que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre, que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará, que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre, que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, que Dios proveerá, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, todos los versículos que sabemos. Esa teología desaparece cuando estamos en medio de las tormentas. Cuando el miedo nos controla, perdemos nuestra teología. ¿Alguna vez has reaccionado de esta forma ante Dios? Sabemos que Él es bueno. Sabemos que Él es todopoderoso. Sabemos que Él es el creador de los cielos y la tierra. Que Él es soberano. Sabemos que Él está lleno de compasión y de amor. Sabemos que Él es súper sabio. Eso lo sabemos. Pero en medio de la prueba reaccionamos con incredulidad y peor aún, con insolencia. No lo decimos con palabras, pero es esa queja sutil y silente que está detrás de nuestro descontento y de nuestra amargura. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y mire, a ese que no es cristiano, mire cómo le va de bien. Mire esto, mire aquello. Las pruebas o te amargan o te hacen mejor. Las pruebas te pueden amargar a ti como cristiano o te pueden hacer mejor, te pueden hacer crecer en Dios. Señor, una cosa es lo que dice la Biblia y otra es la que yo estoy pasando. Estas promesas son para algunos favoritos que tú tienes, pero para mí yo creo que no. Pues no lo decimos con esas palabras, pero tenemos un diálogo interior. Señor, honestamente yo no me siento cuidado por ti. Uno no dice esto con la boca, pero tiene un diálogo interior. Señor, estamos a punto de morir ahogados y a ti no te importa. Fue lo que los discípulos le dijeron. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, estamos a punto de morir ahogados y usted durmiendo, usted no le importa. No es ilegítimo sentir temor y tristeza en medio de la aflicción. Eso es normal como seres humanos. Lo malo es lo que tú haces en medio de estas tristezas y en medio de este dolor y en medio de esta aflicción. Es como tú manejas tu diálogo interior. Todos tenemos un diálogo interior. Te vuelves vulnerable a que el pecado te arrope y el pánico te domine. Te vuelves vulnerable a que tu conocimiento de Dios se vaya desapareciendo. Lo que les decía ahorita, nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios. El Señor es tan bueno, el Señor es tan paciente, que el Señor aún responde nuestras oraciones cuando a veces lo hacemos de manera inapropiada, como lo hicieron los discípulos. Ellos fueron de manera insolente ante Él, a decirle: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? 3 escenas en medio de la tormenta. 3 escenas en medio de la tormenta. Primero, una tormenta repentina y un Salvador exhausto. Segundo, un grupo de creyentes en pánico e incredulidad y con insolencia. Y tercero, un milagro sorprendente y un temor aún más grande.
Verso 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Había un mega huracán, aquí ya la palabra que aparece allí ya es la palabra mega calma, de pasar de una tormenta a pasar a totalmente una tranquilidad. El poder de su palabra fue suficiente para que el viento se detuviera. El poder de la palabra de Cristo. Él es todopoderoso. Cuando los vientos cesaban, el mar quedaba por un rato moviéndose. O sea, cuando habían tormentas en el mar y el viento desaparecía del huracán, el mar seguía así agitado, como cuando tú coges una coca con agua y la agitas y la pones, el agua sigue un ratico moviéndose, más o menos de esa manera. Pero por la palabra de Cristo, tanto el viento como el mar obedecieron y se detuvieron. La tormenta cesó y el mar quedó tranquilo, tranquilo. Al fin de cuentas, el pánico de los discípulos era injustificado, pues el Rey de Reyes estaba con ellos en la barca y siempre tuvo el control aun cuando estaba dormido. No olvidemos que Cristo es Dios. A veces nosotros nos preocupamos más de lo que debemos de preocuparnos, porque decimos tener un Dios grande. Y que sea lo que nos suceda, estamos en las manos de Dios. Nos preocupamos más de la cuenta. Dios es nuestro Dios, Él siempre tuvo el control, por eso el Señor les reprende. Y les dice: ¿ustedes por qué están así, tristes, preocupados? El Rey de Reyes estaba con ellos en la barca. Les dice: ¿por qué estáis amedrentados? El gran problema no era la tempestad, sino la falta de fe y confianza en Dios. A veces, hermanos, el problema no es el problema. El problema es no confiar en Dios. El problema puede ser muy grande, pero ese problema nos cega para que nuestra confianza y nuestra teología en Dios esté fortalecida en Él. No son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor, sino la falta de fe en Dios. Tenemos un montón de información en la cabeza acerca de Dios, de su poder, de su bondad, de su amor, de su gracia, de su fidelidad, pero en el momento de la dificultad, en el momento de la tormenta, en el momento de la aflicción, nuestro diálogo interior fracasa. Lo que creemos con nuestro corazón no está acorde con lo que en ese momento nuestros pensamientos maquinan. Van diferente a lo que conocemos de Dios. Tú y yo vivimos hablando con nosotros mismos, ¿cierto que sí? Dialogamos con nosotros mismos, nos preguntamos, nosotros mismos nos respondemos, y es algo muy constante en los seres humanos. Lo que nos decimos no concuerda con lo que sabemos de Dios. Resultamos dominados por el pánico, dominados por el temor, dominados por la amenaza. Esto fue lo que le sucedió a los discípulos. Parecía que los discípulos, al sentir la tormenta, al sentir que la tormenta se calmó, el temor se iría o desaparecería. Pero sucede todo lo contrario. Verso 41. Verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y es lo que nos sucede a nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. Estamos atemorizados y no tenemos fe. O sea, el temor domina nuestra vida y no tenemos fe en el Dios que decimos creer. Y en nuestra barca está el Rey de Reyes. Él no dejará que nuestra vida perezca. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para completarla hasta el fin.
Dice la palabra que por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, Dios nos ama y nadie nos podrá arrebatar de su mano, como dice Juan 10:28. Nos dice la palabra que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Cristo y de la mano del Padre. O sea, en Él estamos seguros. Nuestra barca está segura en Dios. ¿Por qué entonces no tenemos fe en medio de las dificultades, en medio de la problemática del COVID, en medio de tantas situaciones que se levantan en nuestras vidas? No tenemos temor. Y el Señor les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo mismo el Señor puede decirnos a nosotros. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué pasa con lo que creen, con lo que les han enseñado en la iglesia? ¿Qué pasa con lo que ustedes leen en la Escritura acerca de mí? ¿Por qué se les fue la fe? Debemos de tener nuestra fe en Dios en medio de las dificultades. Así que creería que el temor se fue. Dice verso 41. Entonces temieron con gran temor. O sea, ellos ya estaban asustados. La tormenta se había calmado porque el Señor le dijo, calla, enmudece, y el mar se quedó quietecito, planito, y ya no volvió a llover. Y dice que ellos tuvieron, ¿qué? Gran temor. Y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tal vez había muchos que todavía no se la creían que Jesús era Dios. De sus discípulos le seguían, no sé por qué, pero no se creían que Él era Dios. Y Él tiene todo el poder y toda la autoridad. De hecho, ahí en adelante empieza a mostrarles su poder sobre los endemoniados, ¿cierto? Sobre las enfermedades, porque Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Dice allí que entonces tuvieron gran temor. La palabra griega que aparece allí es megatemor. Un temor reverente que nos sobrecoge por completo cuando estamos delante de algo que es evidentemente sobrenatural. El Rey de Reyes estaba en medio de ellos, el Todopoderoso, aquel que con su palabra formó los cielos y la tierra, aquel que conocía la tempestad y el mar más que aún ellos que eran pescadores. Así Dios conoce las enfermedades, Dios conoce las circunstancias, Dios conoce las cosas más que nosotros mismos. Debemos de descansar en medio de las dificultades en nuestro Dios. Dios está con nosotros. Dios está en nuestra barca. Tal vez entrará un poco de agua, pero Él estará con nosotros. Así que damos gracias a nuestro Dios por su palabra, porque Él es bueno. Dice que un temor reverente, un megatemor, estaba acogiéndolos a ellos. El poder de Cristo fue más atemorizante que el poder de la tormenta. El poder de Cristo fue más atemorizante que el poder de la tormenta. Vamos a orar al Señor, darle gracias por su palabra y pedirle al Señor que nos ayude a tener una fe en medio de las dificultades. Tal vez tú tienes enfermedades, tal vez tú tienes problemas económicos, tal vez tú estás tan atemorizado que no sales de tu casa por el COVID. Y bueno, y cosas así similares que nos atemorizan y nos aterrorizan. Pero que podamos descansar y confiar en nuestro Dios, porque Él está en medio de nuestra barca, Él está en medio de nuestra vida y Él sustenta toda nuestra suerte, como dice los salmos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nuevamente nos recuerdas que eres tú el Rey de Reyes, que eres tú quien nos sostienes en medio de las tormentas, que tú no nos dejas. Dice tu palabra, no temas, yo te ayudo, te sostengo con mi mano derecha, con la diestra de mi poder y de mi justicia. Oh, ¿cuál es tu diestra?
sino Cristo Jesús, que está a la diestra de Dios Padre, quien nos sostiene, quien nos levanta, quien nos ayuda. Sustenta, oh Padre Celestial, a mis hermanos que están enfermos, oh Padre glorioso. Obra en la hermana Marina, sigue obrando en su recuperación, sigue obrando, Padre Celestial, en su pronta recuperación, porque eres tú quien le has sostenido en medio de las dificultades, en medio de este problema tan grande. Yo te pido que su fe no falte y que tú le sostengas con tu poder, al igual que los otros hermanos enfermos, Señor, de nuestra congregación. Hermana Blanca también, Padre Celestial, pon tu mano sanadora sobre ella. Obra de una manera especial sobre cada uno de los hermanos que se encuentran en esta aflicción y sienten que su barca se va a hundir, pero tú estás en medio de la tormenta y tú la calmas cuando tú quieres, porque eres todopoderoso. Los hermanos que pasan dificultades económicas, Señor, obra de una manera especial, obra de una manera gloriosa, Señor. Provee, Señor, para los alimentos, provee para el pago de servicios, provee, Señor, para todas las dificultades que se presentan, Señor. En el nombre de Jesús oro para que tú des tu respuesta pronta de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu gloria preciosa. Gracias, oh Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por sostenernos. Gracias por amarnos. Gracias por ser fiel en medio de las dificultades de la vida. Y tú eres quien nos sostienes. Ayúdanos a mantener nuestra fe firme, Señor. Que nuestra fe no falte. Oh Padre, gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades infinitas. En esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos que tú obres también, Señor, en aquellos que están enfermos del COVID. Tú tienes el control de esta enfermedad, tú tienes el control de esta pandemia. Y, Señor, y cuando tú quieras puedes pararlo, porque tú eres un Dios poderoso. Esto no se te ha salido de control a ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a depender de tu gracia, a depender de tu poder. Obra, Señor, en otros países donde las dificultades aún son más precarias, más malucas que en nuestro país. Obra de una manera especial, ten compasión de la humanidad, que ellos puedan volverse a ti en arrepentimiento y fe, y arrepentirse de sus pecados y reconciliarse contigo y encontrar al único Dios verdadero, quien da paz, felicidad y quien da armonía para con Dios y con los hombres. Obra en nuestras vidas, ayúdanos a disfrutar de tu palabra, de tu gracia, de tus beneficios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por lo demás, rogamos que esta semana, Señor, tú estés con nosotros, nos acompañes, y que en medio de las dificultades podamos tener una fe firme en ti, porque eres tú quien nos sostienes, eres tú quien nos levantas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde. Les saludamos en el nombre del Señor. Esta semana, si no hay más toque de queda, nos reunimos a las 6 de la tarde. Si no cambian los toques de queda, usted estará pendiente. Si lo quitan, pues ya sabremos que a las 7. Pero mientras tanto, como el toque de queda es a las 8, entonces tocará hacer el culto a las 6 de la tarde. Entonces quedan todos cordialmente invitados el miércoles y el viernes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y espero que la palabra de Dios quede en sus corazones. Muchas bendiciones.